Hola Isabel, buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Gracias que viniste para platicar un poquito, Al contrario, ¿no? muchas gracias por la invitación. Yo soy de Ciudad de México, estudié en Ciudad de México y estuve muchos años allá. Después nos mudamos a Veracruz y al poco tiempo pusimos la veterinaria aquí en la Tampiquera. Realmente fue una decisión muy difícil. En México nos iba muy bien, no nos podemos quejar, allá hay muchísimo trabajo. Pero una de las cuestiones fue precisamente tanto estrés que estábamos viviendo ya en Ciudad de México. Otro poco fue la inseguridad que ya se vivía allá. Y otro fue que mi hermano estaba en un proceso en su vida donde él quería mudarse. Entonces para mí fue como, bueno, si nos vamos más y empezamos juntos va a ser algo más fácil que empezar cada quien separado. Yo tenía poco de haber visitado Veracruz, vine a ver a una amiga y ella nos llevó a conocer varias partes de Veracruz y me gustó mucho. Y lo comenté con mi esposo y cuando mi hermano comentó que se iba a ir, comentó que o se iba a Tabasco o a Veracruz por cuestiones del trabajo donde él estaba. Dije, ay, pues si te vas a Veracruz nos dices y a lo mejor hasta nos vamos contigo, le dije yo. Y mi esposo apoyó eso. Entonces cuando resulta que sí se viene a Veracruz, pues acabamos nosotros decidiendo venirnos. Y al principio dije, ay, esa fue la peor idea que tuve, porque al principio volver a empezar es muy difícil, es algo rudo. El primer año fue muy rudo con nosotros y después pues poco a poco nos fuimos asentando. Llegamos con la idea del crematorio para mascotas, tenemos un crematorio para mascotas. Fue el primero del sureste. Durante 5 años fuimos el único del sureste, venían de varios lugares con nosotros a cremar a sus mascotas. Pero también cuando llegamos era algo que no existía en Veracruz, no había un crematorio para mascotas. Y llegar con una idea de esas a Veracruz fue algo muy duro, porque la gente ya hacía algo con los perritos que fallecían. Los tiraban a la playa, a veces hasta a la basura, o algunos los enterraban. Cuando llegamos con este concepto, el que aceptaran ese concepto fue difícil. Caminamos todo Veracruz para encontrar veterinarios, platicarles del servicio, y pues fue difícil, por eso terminé volviendo a poner una clínica que era a lo que pues yo me dedicaba y lo que yo sabía hacer, ¿no? Y de donde pensé que pues iba a ser una opción mejor para mí que el crematorio, porque en verdad el crematorio en ese momento pues no resultaba un buen negocio. Bueno, apenas hace poco, por ejemplo, llegó un proveedor y me ofrece un microscopio inteligente. Dije, wow. Y yo que me rompía las pestañas en el microscopio viendo cada cosa. Ahora pones la laminilla y el microscopio inteligente te dice que hay en la laminilla. ¿Con qué coincide? O sea, existe ya cada vez un margen de error mucho menor y unos equipos cada vez con unas armas diagnósticas para ti como médico impresionantes que, bueno, ya te facilitan el trabajo. Pero claro, llegar a todos esos estudios a veces es muy difícil, porque son equipos carísimos, porque a veces los ves como tan inalcanzables, ¿no? Pero bueno, a veces ya es algo que tú necesitas para poder emitir un diagnóstico. Que antes, pues yo veía la medicina de antes que comparada con la de ahora, y sí, ha dado un salto abismal. Antes diagnosticabas con lo que podías. Ahora, y un veterinario era como que todólogo, ¿no? Hacía las estéticas, bañaba a los perros, hacía todo. En la actualidad, el médico ya solo es médico, ya no se dedica a hacer ni estéticas ni nada por el estilo. Y a mí me tocó esa parte, ¿no? Esa parte de tener que saber de todo y la parte de ya te tienes que especializar porque si no, te vas quedando fuera del mercado y ya no eres, pues, redituable, ¿no? Ya no van a ir contigo porque pues, ya no estás actualizado. Entonces empiezas a ver esa parte y dices, no, pues yo tengo que estar a la vanguardia y tengo que ir estudiando y tengo que ir estudiando y no me puedo quedar atrás. Entonces eso te va obligando. Voy especializándome y voy buscando. Cuando salí de la universidad empecé con medicina y clínica de pequeñas especies, después empecé a tomar cursos de traumatología, después de neurocirugía y así fui oftalmología y fui como buscando especializarme en cada parte. Pero creo que nunca acabas. Nunca acabas. Ahorita estoy en un curso de medicina interna y cuidados intensivos.
Y esa parte me apasiona mucho, me gusta mucho los pacientes en estado crítico, sacarlos del estado crítico, de recuperarlos. Toda esa parte es como que algo que me apasiona mucho. La cirugía de tejidos blandos me encanta. Entonces, bueno, pues es lo que desde chiquita dije que iba a hacer y soy, y me gusta. Cuando yo llegué aquí, encontramos un terreno en la carretera Libre a Córdoba, que fue el que fue accesible para nosotros poder comprar y que nos encantó, la verdad, porque tenía orilla de río. Después padecimos el río, pero bueno, en el momento fue algo hermoso tener el río junto. Era un terreno de ensueño porque tenía árboles de mango, etcétera. También nos convenció el hecho que venimos a conocer Veracruz y cuando venimos era época de nortecitos, fresco. Ya después cuando vimos que hacía tanto calor estábamos muy arrepentidos, ¿no? Pero la realidad es que vimos un cambio abismal. La carretera cuando llegamos simple y sencillamente era un carril de ida y uno de regreso. Desde el centro de Boca del Río hasta tu casa. Y ahora ya es una carretera de 4 carriles hasta por lo menos Paso del Toro. Y ahora ya pusieron un hospital. Y ahora ya abrieron muchísimos residenciales. Y ahora ya hay una escuela. Y ahora ya hay una gasolinera. Y ahora ya hay un mercadito. Y ahora ya hay un supercito. Hemos visto cómo ha ido creciendo en una forma abismal. En estos 14 años que llevamos aquí ha sido impresionante el crecimiento que ha tenido Veracruz. Simplemente cuando nos mudamos de la Tampiquera a Veleros, cuando empezamos en Plaza Veleros, creo que en la plaza habíamos 5 locatarios que éramos constantes y 5 locales que estaban abiertos en la plaza literalmente. Y al pasar de los años, ahora vemos si llegas a la plaza ya no hay dónde estacionarte. Y ya tienes que estar buscando y esperando lugar, horarios en que llegar para no coincidir con tanto coche. Entonces, bueno, sí hemos visto un crecimiento abismal. Sin embargo, nos sigue encantando Veracruz. Yo creo que ya no me iría de Veracruz a ningún lado. Y bueno, ya no volvería a empezar de cero tampoco y es complicado. Y ya estamos aquí, pues bueno, asentados y felices de estar aquí. Yo recuerdo mucho una vez veníamos en el bulevar. Veníamos en el coche y de repente el coche de enfrente de nosotros se paró, se bajaron otros 2 coches, de ahí acorralaron el coche delante de nosotros, empezaron los balazos. Y dije, en la torre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tal, vimos cómo nos pudimos escapar por una orillita y nos metimos a una calle y nos metimos a una casa en su garaje. Y nos quedamos así, esperando a que acabaran los balazos, literal. Cuando acabaron los balazos, pues ya nos asomamos y nos fuimos. Sí nos espantaba, obviamente vimos cosas feas, pero también era como algo que, o yo así lo vi, es como una guerra entre pandillas que tenían ahí y pues afortunadamente no nos tocó. Y afortunadamente pues parecía que era solo entre ellos, no se metían con los demás, o bueno, no, con ellos nunca se metieron, o con la familia o con los que estábamos aquí, nunca se metieron, ¿no? Afortunadamente. Pero sí ver los cambios y pues todo lo que hacen desgraciadamente los gobiernos, ¿no? Es deprimente. A mí me toca, por ejemplo, cada vez que hay un cambio de administración, pues se llevan todos los papeles de la administración anterior. Entonces te vuelven a pedir toda tu documentación y es un desastre poder tener tus papeles de tu negocio simplemente en orden. Protección Civil llega y te dice, no, es que si no te voy a cerrar, te voy a clausurar. A ver, espérame. Aquí están mis papeles. No, pero es que esto ya caducó. Oye, pues me dijeron que esto duraba 3 años. No, ya caducó. Y si no tienes tu comprobante de que pagaste, es como si no hubieras pagado. Oye, pero es que sí pagué. No, es como si no hubieras pagado. Pues entonces déjame buscarlo, porque sí pagué, ¿no? Porque resulta que todas las administraciones se llevan los papeles de la administración anterior. Entonces tener hasta tus papeles en orden, pues es un problema. Animales en el zoológico ya no quieren, ¿no? Los zoológicos han hecho que muchas especies sigan adelante. Los zoológicos son lugares donde se hace investigación, donde gracias a ellos tenemos mucha información los médicos veterinarios. El chiste es que tengan una buena administración y que sepan cómo hacer las cosas.
es ahí donde viene el problema, porque cambian la administración, cambian el gobierno, cambian otra cosa y le dan en la torre a esos lugares, porque les quitan subsidios, no sé, hacen mil tonterías. El caso es que yo creo que ahí es algo que los protectores también tienen que ver, que de ahí surgen muchas cosas que favorecen a que existan muchas especies que ya estaban hasta en peligro de extinción o que ya estaban extintas y que gracias a esos zoológicos y al trabajo de investigación que se hace, siguen aquí. Entonces yo creo que el médico veterinario, o bueno, nosotros como médicos es a lo que más nos enfrentamos en cuanto a los aspectos políticos y de la sociedad, es donde vemos reflejado las cosas. Ahora resulta que los perritos van a ser, ya son considerados más en las leyes. Ahora ya el propietario no va a ser propietario y es el tutor de la mascota, ¿no? Entonces se van haciendo cambios y a veces digo, bueno, qué padre que ahora ya involucran hacia la mascota en su vida, pero para otras cosas suena tan incongruente, ¿no? Ves una leche para perritos 2,000 pesos y una leche para bebé 400 pesos. Y dices, ¿cómo puede haber? ¿Cómo puede ser, no? Y luego la gente dice, no, es que el médico veterinario abusa, porque no abusamos nosotros, abusa a lo mejor los laboratorios, ¿no? Que para hacer las formulaciones para perro hacen un costo mucho mayor que para incluso el humano. Hay fármacos que de uso humano son mucho más económicos que de uso veterinario. En medicina veterinaria me exigen los distribuidores para poderme vender una receta que debe tener un folio de Zagarpa, mi cédula, en fin, 1000 trámites que me implican a mí como médico. Pero si voy a la farmacia de uso humano, me cuesta un 50% menos y me la venden sin receta. Entonces, yo no sé por qué los laboratorios no han podido ver esa parte y por qué no hay algo que regule todo ese tipo de cosas. Y eso pues es entrar en una serie de discusiones y de conceptos y de criterios de cada persona que es complicadísimo. Pero bueno, sí hace falta que empiecen a regular. Igual muchas clínicas veterinarias que abren personas que hasta por YouTube se instruyen en cómo operar y que no tienen ni cédula para ejercer, ¿no?, la profesión. E incluso hemos sabido de campañas de vacunación donde van a domicilio y ni siquiera son ciertas, ¿no? Ni siquiera vienen de un laboratorio confiable o les ponen stickers falsos, hemos visto. Hemos visto que les ponen líquidos que intoxican a los perros o acaban muriendo perros. Y es que el manejo de un biológico es un manejo especial, no lo puede hacer cualquier persona, tiene que cubrirse de la luz, ir en una hielera, conservar cadena fría. Y tú como médico debes de cerciorarte de todo eso porque pues para eso estudiaste, ¿no? Y hay personas que no saben todo eso y los ves en campañas así con el frasco de la vacuna multidosis, que son como 10 dosis ahí, exponiéndolo al sol, sacándolo y te dices, Dios mío, no se lo pongan, por favor, ¿no? Y bueno, después llega el caso del perrito que está delicado, que tiene una sintomatología o un cuadro causado por esta situación. Pues no sé si cómo llamarle a la fauna que no tiene dueño, pero que no es estrictamente salvaje. Perros, gatos y algunas otras mascotas que andan en la calle o se fueron a la calle o que de plano nacieron en la calle, claro. ¿no? Yo no sé si eso ha proliferado, yo no sé tú cómo ves ese problema y cómo nos ves a nosotros los humanos en relación a ese problema, que serían dos cosas, ¿no?, que van juntas, pero platícame de eso. ¿Es para ustedes preocupante? ¿Para ti te preocupa? A mí me duele y me preocupa. Me duele ver a un animalito en la calle, me duele ver en la carretera cuántos aplastan, me duele verlos lastimados, me duele verlos ensarnados, me duele verlos cuando paso en la carretera, en la carnicería, fuera de la carnicería, que están como 10 perritos, todos esqueléticos, y alguna que se ve que seguramente tiene cachorros y tiene las tetitas colgadas y se ve esquelética, o embarazada y esquelética. Y bueno, nos conmueve y nos duele, ¿no? Como personas y como médicos. En cuanto a la sociedad, pues nos da a veces ya hasta risa, la verdad, porque
Llega gente y llega gente con... Me encontré este gatito en la calle. Y tú dices, bueno, pero se lo encontró usted. Y usted decidió tomarlo de la calle y traerlo para acá. Entonces ya es suyo. No, pero es que yo me lo encontré en la calle. Pues sí, pero se lo encontró usted y usted lo recogió. Y entonces ahí viene una situación para el médico difícil, porque dices, bueno, yo voy a invertir en un tratamiento o en una consulta o mi tiempo o mi esfuerzo, lo que sea, por este animalito y no me vas a pagar. Porque la gente lo que busca diciéndote que es de la calle es que no te va a pagar, ¿no? Y hay veces que dices, bueno, a lo mejor conoces a la persona y realmente es una persona que tiene el corazón para estarlos rescatando y ayudándoles y la ayudas porque tú decidiste ayudarla. O a lo mejor tú mismo lo rescatas porque tú decides hacerlo. Pero tampoco se trata que te lo impongan, ¿no? Y mucha gente busca imponértelo y si no, pues eres una mala persona o no tienes vocación. Nos ha tocado que nos digan un chorro de cosas, ¿no? A mí me ha tocado en particular así de no tienes vocación hasta, ¿no? Y también me ha tocado la parte de que he ayudado a muchas protectoras o muchas asociaciones y vamos sacando adelante, ¿no? Yo creo que lo importante es esterilizar. Esterilizar y hacer conciencia. Hacer conciencia porque la gente tiene al perrito, no lo esteriliza, lo deja salir y si pasa una perrita en celo, pues la monta y después esos cachorros acaban en la calle y si esos cachorros nadie los recoge y nadie los esteriliza, van a tener más cachorros y se vuelve una cadena interminable. Mucha gente dice, no, es que los perritos callejeros son súper resistentes. No, perdónenme, no saben cuántos murieron antes de que viviera uno y de que subsistiera ese uno. Y si existen los perritos de la calle, es porque nosotros como sociedad estamos podridos. Podridos porque lo permitimos, los dejamos así. No, nos hacemos a un lado y no vemos, pasamos así. Pero era nuestra responsabilidad que no se cruzara el perrito que se nos escapó, ¿no? No dejarlo o tenerlo esterilizado. Esa era nuestra responsabilidad. Y no lo hicimos, lo dejamos salir. Y se cruzó quién sabe con quién y quién sabe qué pasó ahí, ¿no? Entonces, creo que ahí nos falta mucha parte de educación, mucha parte de conciencia. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Esterilizar. Ese es como que yo pienso la clave de esto. Esteriliza, ok. Si lo tienes esterilizado y se te sale, no se va a cruzar. Incluso hasta le evitas un accidente, porque a lo mejor por perseguir a la perrita que está en celo lo atropellan. Un perrito detecta a una hembra en celo a 1 kilómetro de distancia. Entonces, si se te sale un macho, a 1 kilómetro la va a detectar y se puede ir corriendo a buscarla para que lo encuentres, ¿no? Porque la perrita puede seguir corriendo, puede ser que sea callejera, puede ser que sea de alguna casa, no sabes. Me han tocado veces que yo llega a una paciente y la veo y digo, ¡ay, la cruzó! No, doctora, eso no puede ser. Pues es que se ve muy gordita, se ve panzoncita. Pero no, es imposible. Eso no me puede pasar a mí. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que le hacemos un ultrasonido para ver qué pasa, porque sí se ve muy grande su pancita. Y ahí ves, ¿no? 7 bebés, 14 bebés a veces. ¿Y qué va a pasar con esos 14 bebés que tú ni sabías que venían al mundo? Fíjate, hace poco fui a Catemaco. Me sorprendí porque ya vi que había lugares muy bonitos y ya está muy arreglado, etc. Pero me llamó mucho la atención cuando íbamos en una barquita, nos dicen uno de los señores de ahí, y esa de ahí es la isla de los gatos. Y yo, ¡ay, una isla de los gatos! ¡Wow! Oiga, ¿y por qué la isla de los gatos? ¿Qué pasa ahí? No, pues si no quieres un gato, vienes y lo dejas ahí en la isla. Yo me quería dar un tiro en la cabeza. ¿Cómo que si no quieres un gato, vienes y lo dejas ahí en la isla? Digo, oiga, ¿y qué comen esos gatos? Pues ahí se van adaptando. Unos aprenden a cazar pescaditos y otros se comen entre ellos. Yo casi me infarto cuando dijo eso. En serio, no es algo que como médico quieras oír, como médico veterinario que te dedicas a, no es algo que quieras escuchar. Tristemente, como médico veo y juzgo ya más bien como persona, como humano, toda la Riviera Veracruzana que ahora ponen tan bonita y que se anuncia tanto los residenciales, no hay pasos de fauna. Mucha fauna silvestre no puede pasar de un lado a otro y tenemos
fauna que tiene necesidad de pasar del manglar al mar y de regreso. Por ejemplo, el cangrejo azul. Y le ponen barda tras barda tras barda. Y entonces la gente está en sus patios llenas de cangrejos azules. Afortunadamente hay asociaciones y personas responsables que los colectan, los llevan al mar a que desoven, las esperan y las regresan al mangle. Pero esto no tendría por qué pasar si hubieran pensado que esa fauna tenía que tener un paso y hubieran hecho pasos especiales para la fauna. Pero invadimos, nosotros invadimos y bueno, yo veo que los permisos pues los consiguen muy fácil porque siguen construyendo, 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 construyendo sin problema y nunca piensan en la fauna que pues eran sus casas, es donde vivían. Y es muy común que veas que en los nuevos fraccionamientos tan bonitos encuentran, ay, te hablan, es que aquí hay una víbora de cascabel. Pues es que era su casa, usted se la quitó, ella está reclamando su casa. Pero bueno, hay que ir y quitárselas porque pues le tienen miedo. Y así como esa encontramos osos hormigueros atropellados. Bueno, ya llegaron hasta ocelotes atropellados. Porque pues estos animalitos están huyendo de nosotros, porque nosotros estamos invadiendo sus casas. Eso es lo que está pasando. Crece en manera desmedida la sociedad, crecemos como Veracruz a lo mejor, como Boca del Río, crece, pero nunca se fijan en qué estamos descomponiendo para ese crecimiento. Lugares que eran de agua dulce, y para hacerles una entrada, no sé qué, al mar, los contaminamos con agua salada y matamos muchísimas especies por hacer eso. Y eso no lo vemos, ¿no? Nos hacemos como ciegos o no sé qué pasa. Como sociedad nadie hace nada. Y los pocos que hacen, mira, los callan. Claro, el que va a construir ahí algo hace. Algo hace para obtener permisos y algo hace para pues saltarse todos esos procesos que donde deberían ser considerados personas que se dedican a los animales, personas que saben de los animales y que les indique, bueno, ok, lo vas a hacer, pero vamos a cuidar esta parte, vamos a hacer pasos de fauna, vamos a tratar de no dañar de una manera tan fuerte nuestro ecosistema. Pero no, eso no pasa. Es una realidad, esa parte es una realidad. Somos una plaga. Pero demasiado, sí, demasiado nocivo. Y nos seguimos reproduciendo, que es lo peor. ¿No? Y no nos educamos. En mi rubro no nos pegó tan fuerte la pandemia, porque afortunadamente fuimos considerados de los que afortunados que pudimos seguir trabajando. Sin embargo, sí noté en mi clientela, ¿no? Pues hasta el estrés. Porque mucha gente está muy estresada de estar en su casa, está muy estresada de la situación económica. Y algunos hasta pues buscaron ayuda y ayudamos, ¿no? Y nos ayudamos mutuamente, ¿no? A mí la pandemia se me hizo horrible, pero me gustó mucho. Se me hizo horrible porque obviamente no es padre que pase todo esto que sucedió. Me gustó mucho porque la gente pasó tiempo en su casa. ¿Y qué pasó al estar en su casa? Se percataron que el perrito tenía una bolita. Y entonces le pusieron atención a la bolita. Y se percataron que le olía muy mal la boca. Y entonces le cuidaron los dientes. Y yo noté un incremento muy considerable en el cuidado de mis pacientes. Y me dio mucho gusto esa parte, porque entonces vi propietarios preocupados por la salud de sus mascotas, que empezaron a darle continuidad a sus tratamientos y que empezaron a dar medicina preventiva, que no lo hacían. Porque entonces empezamos a diagnosticar mucho más enfermedades porque existía el interés hacia su mascota. El haber estado en su casa y darse cuenta de que ahí estaba el perrito, el gatito, que tenía la bolita, que tenía la tosecita, que tenía los desmayos que nunca habían notado porque no estaban en su casa en todo el día. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta de todo lo que pasaba porque ya están ahí, empiezan a atenderlos. Y esa parte se me hizo muy buena. Hicieron mucha conciencia de lo que implica tener a su animalito cerca,
de lo que implica convivir con ellos y de cómo hasta educarlos un poco más. Ese aspecto creció mucho, curiosamente, y me sorprendió. En el aspecto de los baños y las estéticas, por ejemplo, disminuyó. Estaban en su casa y empezaron a hacerlo ellos, a bañarlos ellos, a procurarlos un poquito. Y entonces ya iban, oiga, ¿y cómo le corto las uñas? Oiga, ¿y qué les hacen aquí cuando los bañan, no? Como que empezó a haber otra conciencia. Y eso fue bueno. Tristemente, en fauna silvestre nos enfrentamos a más problemas que, por ejemplo, en perros y gatos, ¿no? Porque la fauna silvestre en cautiverio se deprime mucho, las recuperaciones son más difíciles. Y en algunas especies es poco estudiado los padecimientos. Y pocos veterinarios nos aventamos a hacer las cosas porque no existe la documentación, ni las dosis, ni muchas cosas a veces. Pero si no empiezas a hacerlo y a documentarlo o a investigarlo, pues nunca se va a hacer. Entonces a veces llegan con un oso hormiguero o con un tlacuache o con una víbora o con un loro o con un tucán o con un tigre. Y pues bueno, si está lastimado y necesita ayuda, lo vamos a ayudar. Porque ese es como nuestro instinto ya como médicos, ¿no? Ayudarlo. Mira, ahí la que muchas veces nos mete el pie es Profepa. Y digo, no nos mete el pie, pero como necesitas tener permisos de Profepa para trasladar, permisos de Profepa para tener al animalito ahí, Yo creo que ahí les hace falta tanta organización. Y tú simplemente como sociedad quieres contribuir un poquito y agarrar al animalito lastimado, recuperarlo y regresarlo. Y hasta para eso te metes en problemas. Y dices, Dios mío, ¿cómo le haces, no? Pues clandestinamente, ni modo. Yo te voy a arreglar y te voy a regresar. Ojalá que nos entere Profepa. Así, en serio, ha pasado, ¿no? Y a veces ha sido con el apoyo de ellos. Y esas veces, pues qué padre, porque hemos conocido gente que sí se compromete y gente que sí busca ayudar. Pero después va a pasar lo mismo, ¿no? Cambian de administración. Ya se va esa gente que sí nos ha ayudado. Digo, tristemente a veces no podemos hacer mucho, a veces los casos son críticos, a veces quedan sin una patita o no puedes reincorporarlos realmente a un hábitat porque serían una presa fácil o morirían, ¿no? O se improntan. Teníamos un mapachito que nos llegó, era un bebecito, y pues ya cuando se curó, pues ya estaba súper improntado, ¿no? Era de que nos veían así, ya con los bracitos y todo así. A ti te pongo en un hábitat y ni te vas a poder alimentar solo, vaya, ¿no? Y vas a ver a un humano y vas a ir corriendo. Y como te puedes encontrar uno bueno, te puedes encontrar uno malo que te capture y te venda, ¿no? En este tiempo me acuerdo mucho, llevaron un jaguarundi. Hombre, te acercabas y te quería... Se ponía súper loco, no te quería comer, pero estaba tan lastimado cuando llegó que era tan sencillo manejarlo. Llegó con un traumatismo en la cabeza, entonces estaba desorientado, pobrecito. Caso que sí, pero eso fueron 3 días. Ya al 4.º día ya no sabemos qué hacer con él porque ya te acercabas y no se ponía como loco. Pero bueno, afortunadamente lo pudimos contener hasta su recuperación total y en coordinación con una asociación lo liberaron y bueno, es padrísimo como de estar fracturado de la cadera y con el traumatismo cráneoencefálico. El hecho de que le abran la jaula y verlo correr, en ese momento, mira, tú te sientes feliz y no te importa no haber cobrado ni un peso por todo lo que hiciste y el medicamento que hasta gastaste, pues te sientes esa satisfacción y no te importa. No te importa porque dijiste, bueno, hice algo bien. Pues soy un profesionista independiente. Y pues dices, bueno, tengo que prepararme para un futuro. Porque a lo mejor en un futuro no pueda trabajar o venga alguna enfermedad. Y ahora te enfermas y
parecen unas cuentas descomunales que dices, ni trabajando toda mi vida podría pagar una cuenta así. Entonces, lo que yo pienso para un futuro es, tengo que dedicarme a trabajar mucho para ahorrar todo lo que pueda, para cuando yo no pueda seguir trabajando, ¿no? Porque llega un momento en que, bueno, ahorita tengo, pues ya no soy joven, pero empiezas a ver los estragos de todo lo que hiciste en tu juventud y entonces empiezas a decir, changos, mis manos ya me las estoy echando, ya tengo tendosinovitis de Kervain en el dedo pulgar, ya cuando opero me cuesta trabajo, ya empiezo a resentir todo lo que a lo mejor de joven hacía, ¿no? Que pues tenía trabajo y yo hacía esto y hacía el otro y las manos calientes y me las mojaba y demás, y entonces empiezas a ver que ya se me deformaron los dedos, ¿no? Y ahora sí ya me cuesta trabajo operar y me cuesta trabajo hacer esto y me duele y me molesta. Y dices, híjole, ¿qué va a hacer en 10 años? Y después no voy a poder ocupar mis manos y son mi herramienta de trabajo. ¿Qué voy a hacer cuando esté viejita y no pueda trabajar y no puedo hacer nada? ¿Cómo voy a vivir? Entonces, sí es una parte que me da miedo, ¿no? Esa parte, y me preocupa porque no sé dónde pueda llegar todo esto, una discapacidad, o a lo mejor me accidento, me mato y no pasó nada, ¿no? Todo lo que pienso. Pero uno siempre piensa en la manera positiva, entonces piensas, bueno, voy a envejecer y ¿qué va a pasar? Y sí, yo sé que ya tengo que llegar al punto de que debo ahorrar para mi vejez. Porque bueno, ¿qué otra cosa puedes hacer? No contamos, a lo mejor, digo, como profesionista independiente, no es que alguien me vaya a jubilar, no es que alguien me vaya a dar un dinero para mi retiro. Si no lo hago yo misma, no hay nadie que lo vaya a hacer por ti. Hace poco tuve un accidente en el coche. No era mi culpa. La chica que golpeó mi coche se bajó y me fue a reclamar, etcétera. Yo me bajé del coche y dije, bueno, voy a ver qué pasó, ¿no? La que venía de copiloto se subió al lado, bueno, se pasó al lado piloto, se arrancaron y se fueron. Intenté tomar la foto con el celular para las placas, ¿no? Yo tengo seguro. Pues la chica, cuando vio que saqué el celular, me golpeó y me tiró al piso y me empezó a golpear. No pude tomar la foto de las placas. Y la que me empezó a golpear, yo no quise regresar los golpes, la contuve. La contuve y solicité que fuera un policía. A un señor que iba pasando, dije, por favor, díganle a un policía que venga. Llegó el de tránsito y le dije, la señorita no se puede ir, golpeó mi coche, me golpeó a mí. Se dio a la fuga y no se puede ir. No, suéltala, que me suelte ya a mí, porque me tenía agarrado el cabello yo nada más de las muñecas, ¿no? La contuve, simplemente la entrelacé entre las piernas y le detuve las manos. Imagínate cuánto tiempo la contuve para que llegara un policía. Obviamente me dolía la cabeza, tenía golpes por todos lados y la fuerza que hice fue, de verdad me sentía hasta mal. El caso es que llega el policía, me dice, no, no se va a ir, pero tiene que mover su camioneta y tiene que mover su camioneta. Le digo, no, pero es que se va a ir. No, yo no voy a permitir que se vaya. Lo primero que hice mover mi camioneta y la dejó irse. Yo quería matar a ese policía, ¿no? Quería matar en serio. Y dije, bueno, ¿ya qué puedes hacer? Ni siquiera una autoridad te puede ayudar. Y cuando le dije al policía, bueno, ¿qué te pasa? Si yo te dije que no se podía ir. Yo procuro tener las cosas bien, tengo mi seguro. ¿Qué onda, no? Y dice, es que yo no puedo detener a nadie en contra de su voluntad. Y le dije, pero es que ella estaba cometiendo un delito, ella me golpeó. Y hay testigos, porque había un señor muy lindo, la verdad, ya grande, viejito, y él trataba de ayudarme, pero pues ya tan viejito no pudo hacer mucho, ¿no? Se fue por allá y vino por allá un muchacho y lleva unas chanclas así, nos describía y todo, pero ni yo me iba a poner a corretearlos porque eso era de la policía, ¿no? Llegó la Marina, le levantaron un reporte al policía y me dijeron, tiene usted que ir a las oficinas a validar el reporte y no sé qué, y no sé qué. Le digo, bueno, voy y valido el reporte. ¿Y qué va a pasar? No, pues van a lo mejor a llamarle la atención al policía.
O sea, voy a ir a perder 2 días en eso, o no sé cuántos días en eso. Y a mí, ¿quién me va a pagar el golpe? Y a mí, ¿quién me va a pagar el doctor? Por ejemplo, ¿no? Las lastimadas que me hizo esta mujer. Nadie. Te quedas con tu golpe y te quedas con tus lastimadas, porque ni mi propio seguro del coche me dio la asistencia médica, que porque había habido una riña. Le dije, no, no hubo riña, yo jamás la golpeé, yo la contuve, porque yo no voy a responder con una agresión. Contuve, la detuve para que no me siguiera lastimando. Y la detuve porque tenía que responder por lo que hizo. Y como sociedad estamos mal. Entonces, aunque tú hagas lo correcto, si los demás no hacemos lo correcto, no se puede. O lo que tú consideras correcto, ¿no? Porque también a lo mejor ese es tu punto de vista y ahí caemos en algo bien difícil. Tu punto de vista, mi punto de vista, el punto de vista y cada quien vive en su mundo. Gracias. Gracias a ti, pues bueno, ahí estamos para lo que se les ofrezca.